Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, lo que es el Sillón del Psicoanalista. En esta ocasión, tenemos un invitado al cual voy a presentar, sin antes decirles que este canal está dedicado a la lectura de libros con un enfoque por mi parte de psicoanalista. Soy psicólogo, psicoanalista. Y tengo un invitado que vamos a tener una plática, una charla con una temática un poquito diferente. Pero antes de eso, de decirles cuál es el libro que vamos a leer, les voy a presentar a Salvador Almuina. Hola, mi nombre es Salvador Almuina, soy licenciado en Administración Pública, soy maestro actualmente y pues el libro que vamos a tratar es uno de los muy interesantes, es el de Frank Kafka, La Metamorfosis, y pues vamos a empezar con el análisis del libro. Exactamente como les decimos, o sea, vamos a tener dos vistas sobre un libro ya que tiene más de 100 años, de hecho. Las dos vistas va a ser una, la psicoanalítica, psicológica, digamos más bien psicoanalítica, y otra versión del mismo libro que nos va a traer también Salvador Almeida. Les comentamos, somos ambos, somos los dos, somos unos comelibros, ¿verdad? Tenemos años y años platicando de libros, leemos uno, leemos otro, compartimos lo que sentimos, lo que aprendimos, lo que leímos. Ha sido mucho tiempo la lectura de libros. Y quisiera comentarles de La Metamorfosis, empezando contigo. Bueno, pues es un libro escrito en 1912, fue escrito por Frank Kafka, publicado en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, cosa que a mí se me ha hecho muy interesante porque el libro, a pesar de ser un autor checoslovaco, bueno, del Imperio Húngaro, en ese entonces Checoslovaquia pertenecía al Imperio Húngaro, sí. No te trata nada de la Primera Guerra Mundial ni de la situación que estaban pasando. Entonces es un libro muy interesante porque existe ahí una metamorfosis entre el protagonista, pero cada uno de los personajes también tiene una metamorfosis. De hecho, el libro, por algunos algunos lo titulan la transformación y no la metamorfosis. Entonces es algo muy interesante sobre este autor, la vida del autor y sobre todo este libro. Yo recuerdo cuando la primera vez lo leí, en el 1992, hace ya más de 30 años la primera vez que lo leí. Y cuando lo leí recién había leído un libro que se llama Las instituciones voraces de Lewis Coser, un sociólogo. Y en ese tiempo había leído yo también lo que es Jean-Paul Sartre, lo que es el existencialismo. Así es que mi lectura es lo que siempre he ahondado en los videos, que la lectura de un libro tiene mucho relación con lo que has leído, entonces en ese tiempo, hace 30 años que lo leí este libro, yo venía de leer a Sartre, venía de leer a este sociólogo de las instituciones voraces, de cómo el imperio capitalista, las grandes instituciones que ya no son Juan y Pedro, sino es todo un consorcio, ¿no? Tal vez sí unos dueños, tal vez, pero más que eso, ¿no? Entonces, yo lo leí que Gregorio Samsa, el protagonista Gregory Samsa. Ajá, Gregory Samsa, él estaba, en ese tiempo yo lo leí como con ese vacío existencial, ¿no? Como recordando a Sartre, con esa cuestión existencial entre qué soy, qué hago, qué soy de mi vida, hacia dónde voy, cuál es mi existencia, cuál es el devenir de mi ser, ¿no? Esa es una de las primeras
recuerdos que tengo de este libro cuando lo leí. No sé tú qué. Bueno, a mí me llama mucho la atención la vida de Gregorio Samsa, porque él es el que se hace cargo de toda la familia. Sí. Él es el único que trabaja, el papá jubilado, la mamá ama de casa, la hermana del protagonista toca el violín y él la quiere mandar al conservatorio, pero él es el único que se encarga de mantener a la familia. Entonces, cuando le ocurre toda esta transformación, se ve impedido y cada uno de ellos va buscando cómo adaptarse a la situación. Por eso yo lo veo como una transformación en todos los ámbitos, tanto de él, de la hermana, del papá y de la mamá. Entonces, por eso es también la importancia de llamarle la transformación, no solamente la metamorfosis, porque la metamorfosis pudiera ser nada más el hecho que le ocurre a Gregorio Samsa, que al fin y al cabo se convierte en un escarabajo, ¿verdad? Sí. Que se convierte en un escarabajo de la noche a la mañana. Eso está cómico, ¿no? Sí, está, o sea, llega, pasa la noche y de repente despierta convertido en un escarabajo y se ve impedido y apenado de su propia situación. De hecho, cierra la puerta y no quiere que nadie entre. También algo muy interesante de esta primera parte del libro es la relación de trabajo que tiene Samsa con sus jefes, que incluso él se dedica a ser agente viajero. Por eso les decía, en plena guerra mundial, pues él tomaba un tren y al ver el jefe que no toma su tren, pues va y se dirige a su casa y trata de entrar al cuarto de él y le dice que está enfermo, que no puede recibirlo. Entonces se ve toda una relación laboral y de una transformación de cada uno de los personajes de este libro, que está muy bueno, se lo recomiendo mucho. Sí. No sé qué. Sí, exactamente. Por cierto, que estamos en esta primera parte, les voy a leer, como es de costumbre en este canal, dice: pero, como quiera, no puedo dejar de decir que nosotros, los comerciantes, afortunada o desgraciadamente, debemos saber soportar muy a menudo algunos malestares, anteponiendo ante todo los negocios. Y es precisamente lo que comenta aquí Salvador, precisamente cómo se antepone lo primero que todo es el capitalismo. O sea, no hay nada más importante, son los negocios. Eso es algo que trata precisamente Kafka hace 100 años, o sea, hace más de 100 años, de hecho. Y a pesar que, de hecho, las hermanas de Kafka ya no vivió, ya no vivía con la familia. Ya no vivía con la familia. Las hermanas de Kafka murieron precisamente, como eran judías, a manos de los nazis, murieron, etc. Y vemos también otro parrafito que dice que el mismo jefe, quien en su categoría de amo, muchas veces se equivoca con relación a un empleado. El principal, así se llama el principal, es el que va y visita ese como el supervisor de Gregorio Samsa. Pero más arriba está un jefe. Entonces el jefe que le llaman no, aunque no lo nombra, pero se da a entender que es el dueño de la segunda. Entonces, como dueño es el nuevo tipo de amo. O sea, ya no somos esclavos como antes, ¿no? Que había esclavos y que había dueños de hombres, ¿no? Ahora son dueños en otros sentidos, pero siguen siendo amos. Y esa es la lectura que yo le daba hace 30 años también, ¿verdad? Que todavía sigue vigente, de hecho. Y me retoma mucho a las ideas de Hegel en la dialéctica del amo, como por ejemplo con Hegel, donde ya no tengo grilletes, pero ¿qué soy? Y en esta crisis, ¿quién soy? Y ahí viene la parte existencialista, ¿no? Que sigo atado a algo. Ajá, sigo atado a algo. De hecho, Kafka, cuando escribe este libro, es uno de los
que hace ¿cómo te diré? Un reclamo al padre, porque había tenido una pelea muy fuerte con el padre. Kafka nace en 1888, por ahí creo, y nunca se lleva con el padre, que es judío, y tiene una pelea, y él decide trasladarse a otra ciudad. Y entre sus libros viene todo este reclamo del padre. Entonces hay uno muy bueno que se llama Cartas al Padre. Entonces es donde expresa todo su reclamo. Pero este primero de 1915, digamos, porque fue cuando se publicó, lo escribió en 1912 y cuando se publicó fue en 1915. Es una parte que hace eco de su propia vida. Y su relación con el padre. Exacto, sí. Ahora volviendo, la lectura, lo volví a leer, obvio, 2 veces de hecho. Le encontré otra lectura, o sea, después de toda la lectura que he tenido a lo largo de 30 años, me lleva a leer una partecita. Dice: lo más importante era salir de su lecho con calma, vestirse sin que nadie lo importunara y sobre todo desayunar. Solo después de cumplido todo esto consideraría lo que habría de hacer, pues tenía comprobado que en la cama no lograba que sus meditaciones le llevara a ninguna conclusión. Después de 30 años, como les comento, este párrafo me hizo clic luego con una serie, o sea, a lo largo de este tiempo también, con una serie de, no sé, de analizantes, de pacientes que tengo. Esto es un tema de alguna forma común. O sea, algo tan sencillo como a salir de su lecho, de la cama, en calma y hacer tus actividades se vuelve una cosa extraordinariamente difícil. O sea, y lo vemos en adicciones, lo vemos en depresiones, lo vemos en un montón de inhibiciones, lo vemos en un montón de situaciones del ser humano que tiene. O sea, ¿cómo Kafka después de 115 años logra captar no solamente la sociedad, sino al ser humano así en su más íntima subjetividad? Eso me quedó con esta nueva lectura como un boom, ¿no? Ajá, sobre todo que en la práctica yo lo veo mucho. Ok, ahorita que decías del trabajo, yo traigo una nota, dice: de no ser por mis padres hace tiempo que habría renunciado, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho sin tapujos lo que pienso. Sí. Está obligado casi él por el trabajo a seguir en ese trabajo, porque de él dependía toda la familia, como lo dijimos ahorita en un principio. Entonces él ya no tenía, como dices ahorita con Hegel, ahora sí. ¿A qué me ata? O sea, ya no tengo el grillete, pero ¿a qué estoy atado? Entonces en este caso era el trabajo, que después con la transformación que decíamos ahorita, que se vuelve un escarabajo de la noche a la mañana, pues se le quitan esos grilletes y ya no está atado a nada, pero ahí va a trasladar los grilletes, o va a pasar los grilletes a su familia. Ahora la familia es la que va a tener que atenderlo. Mira qué buena lectura también, exactamente. Ajá. Hablando con referencia a eso, hay un libro que se llama Kafka por una literatura menor, que es de Deleuze-Guattari. De hecho, lo traigo aquí a colación porque Guattari es psicoanalista. O sea, Deleuze es filósofo, pero entre un filósofo y un psicoanalista se unieron, hicieron un par de libros extraordinarios, o sea, muy, muy buenos. O sea, y Guattari, al ser psicoanalista, hace una serie de observaciones que las quiero plantear y replantear porque me llamó mucho la atención. Dice, y precisamente lo sacó a colación la transformación que ahorita estabas comentando. Precisamente dice:
le va a leer la página 26 de esto de Kafka por una literatura menor, y que estaban hablando del complejo de Edipo, etcétera, y menciona, el triángulo burocrático se crea progresivamente. Primero es el principal, que viene a amenazar, a exigir. Después es el padre, que retoma el trabajo en el banco y que duerme, ¿te acuerdas que dormía con el uniforme puesto? Dice Guattari, como todo un psicoanalista, dice, testimonio de poder todavía exterior al que está sometido. O sea, todavía después de su trabajo llega, y no era casualidad que no se quitaba el uniforme, no era porque, pues es que me da flojera, no. También inconscientemente había un hecho de que estar uniformado en casa es porque hay un ser o algo más allá que me va a hablar y que va a venir por mí, como lo hizo el principal, como Gregorio. Estar listo, atento y presto para... Exactamente, ajá. O sea, sigo pensándolo, ¿no? Que Kafka no solamente vio su entorno, su mundo, sino se fue a la subjetividad de un personaje que no sé si lo creó de la nada, no sé si lo creó de algo más, ¿verdad? Pero muy inteligente, ¿no? Sí, de esto que decías, dice una de las notas que trae, dice, ¿quién en esta familia, agotado por el trabajo y rendida de cansancio, pudiera tener tiempo para ocuparse de Gregor, del protagonista, Gregor Samsa, más de lo estrictamente necesario? Y eso nos traslada actualmente a las fechas. Realmente estamos haciendo algo por la familia, no estamos... o hacemos lo estrictamente necesario, nada más. Sí. Entonces, ya hace más de 100 años, Kafka lo plasmaba dentro de su libro La Metamorfosis. Sí. Dice, como si hasta en su casa esperara escuchar la voz de su superior, es lo que estábamos haciendo. Y finalmente, de pronto, la intrusión, es que en la historia hay 3 burócratas, a lo último sale, porque como ya no tienen dinero la familia, entonces empiezan a rentar los cuartos, y hay 3 burócratas, y un burócrata era el de la familia, era el que mandaba a los otros 2. Entonces, lo que está diciendo Guattari, dice que dice huéspedes que la suplantan, que los 3 padres, por decirlo así, los 3 los 3 burócratas suplantan a la familia en sitios antaños ocupados por el padre, la madre y Gregorio. O sea, en la mesa, así como en la mesa se sentaba el padre, la madre y Gregorio. En su propio lugar. Exactamente, y ahora es suplantado por 3 burócratas. Como en la actualidad, antes en la familia, el padre, la madre eran la autoridad, por decirlo. Ahora las manos de la autoridad está siendo pasada precisamente lo que la lectura que le da Guattari le está dando esa autoridad al gobierno, a las empresas. O sea, ya la autoridad ya no queda en manos de la familia misma, ¿no? De hecho, esos 3 inquilinos que tiene, porque se ven en la necesidad de rentar uno de los cuartos para poder sostener, porque pues el sueldo del padre ya no alcanza, el de Gregorio pues, es inexistente ya totalmente, el hermano no trabaja, entonces se ven en la necesidad de arrendar uno de los cuartos a esos 3 inquilinos, que es lo que dices, que son las figuras de poder, van cambiando los lugares de la mesa por la necesidad económica que tienen. De hecho, esos 3 nunca ven a Samsa, a Gregorio Samsa, hasta que una vez que el hermano está tocando el violín y se escapa el escarabajo gigante a escuchar, es cuando lo ven, pero en vez de asustarse, como que lo ven con curiosidad al monstruo, pero deciden dejar la casa. Entonces se van de la casa estos 3 inquilinos también.
Sí. Ahí precisamente lo que mencionas es en este punto, Guattari también hace una mención. Cuando sale Gregorio Cianza con la hermana que está tocando el violín y que los tres individuos pues, hacen ahí, dicen, no, no, ya esto se acabó, ya nos vamos a nuestros cuartos, ¿va? Gregorio se queda pensando y en uno de esos pensamientos dice Gregorio en la página 56 de esta versión de Editores Mexicanos Unidos, ya es viejita la edición, dice, Gregorio se alzaría hasta los hombros y la besaría en el cuello, que desde que iba a su trabajo no adornaba con cinta ni collar. Y Guattari le pone como Gregorio vampiro. O sea, tiene toda una reflexión, o sea, ya casi al final de la vida, de hecho al día siguiente se muere Gregorio, tiene el deseo de besar el cuello de su hermana. Es aquí donde yo le doy un nuevo pensamiento. Porque en un principio Gregorio se sentía culpable que él no aportaba. Entonces, al final, él tiene deseos de besar el cuello. O sea, es como un vampiro. O sea, no hay vergüenza, no hay culpa. Entonces, es lo que a mí me sorprende, o sea, es el punto para mí en específico más sorprendente, de que el personaje como un ser humano en ocasiones tiene culpa, pero a veces esa culpa es, como diría, como solo fingida, porque a lo último Gregorio quiere besar el cuello de su hermana. O sea, todo ese proceso, ¿qué pasa con mucha gente que está siempre en ese punto? O sea, no sé, o sea, situaciones tan complejas del ser humano que el tener culpa no te exime de tener vergüenza, o sí, como los japoneses, por ejemplo. El japonés cuando tiene culpa, pero que tiene vergüenza, por ejemplo, es capaz de hacer hasta el harakiri, ¿no? O sea, porque existe la vergüenza. Porque si fuera nada más culpable, entonces sí, soy culpable, no traigo dinero en la casa, y no hay, o sea, el sentimiento no hay culpa, o sea, sí hay una sensación de culpabilidad, digamos, en la esfera jurídica, etcétera, ¿no? Pero no hay una culpa moral, o sea, porque al último él dice, no, yo quiero besar el cuello de mi hermana. Wow. De hecho, una de las transformaciones más importantes, o una de las metamorfosis, como para llegar al título del libro, el que surge es de la hermana, porque la hermana es la que lo protege al principio, lo entiende cuando se convierte en este escarabajo, trata de ayudarlo, es el que le lleva la comida, le saca todos sus muebles y le deja su sillón, creo que era el sillón el que le deja, para que pudiera andar por todas las paredes, porque Gregorio ya ha desarrollado la afición de andar por las paredes y por el techo, y ella lo empieza a consentir en este aspecto. Pero después de tocar el violín, que le da el beso, es cuando surge la transformación de Gretel, que es la hermana, que empieza a verlo de otra forma, y es la última, que es una de las metamorfosis más crueles que hace. Al último ella decide dejarlo morir. Pues dejémoslo ya en paz y ya que muera. Sí, y como todos... Ajá, sí. Y ahorita lo que decías con la culpa, con la vergüenza, pues es una de las transformaciones más crueles que hay, porque ella era la que lo consentía, y al último, viendo toda esta situación que estaba generando, decide dejarlo morir. Sí, básicamente lo último, el padre, la madre y Gretel, cuando saben que está muerto, pues se ponen contentos. Están contentos, están felices. Incluso lo salen a festejar, creo. Salen a festejar. Y empezaron a hacer planes. Y todo existencial. Bueno, ahorita que hablabas de lo de existencialismo, me recuerdo mucho el libro del extranjero de Camus. Que al último lo dejan tirado ahí en la calle.
Lo sacan así como si nada el cuerpo del escarabajo. Órale, ahí está en la basura. Salimos a festejar y dices, pues, oye, después de toda la narración, toda la situación que se llevó, sales a festejar el fin de esa situación. Sí, y es algo que hasta la fecha sucede. Y no una persona convertida en escarabajo, porque eso es hasta cómico, absurdo. Sí, o sea, trágico también, pero es cómico. Pero es una metáfora, puede ser una metáfora. Si lo utilizamos como una metáfora, hasta la fecha sigue sucediendo, porque precisamente si Kafka tocó esa sensibilidad subjetiva del ser humano. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, pues les recomiendo mucho el libro, léanlo. Hay muchas ediciones, hay ediciones como esa que hace años que no veía, de editores mexicanos unidos. Yo traigo ya una digital. Hay nuevas ediciones. Se los recomiendo mucho el libro, léanlo, es fundamental. Bueno, espérenos para otro comentario de otro libro. Gracias.